El título del mensaje que Dios me dio para ustedes es: ¿dónde estás tú? Función de pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo es? Vaya por favor a Génesis capítulo 3 versículo 9. Mi hijo Jonathan, me sentí como Marco Witt diciendo eso. Génesis 3:9. Por favor, nos va a ayudar aquí en la pantalla, si usted quiere leerlo en la pantalla o buscarlo en su Biblia. Solo porque haya pantalla no deje traer su Biblia, hermano. No nos vamos a volver tecnológicos y vamos a volvernos acomodados. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué pregunta esta? Está Dios en el huerto del Edén paseándose. Dice que la palabra de Dios, que Dios hablaba y caminaba con Adán y con Eva y platicaban como quien platica con un amigo. Y de repente, hermano, como que Adán se le pierde de vista al Señor. A simple vista pareciera eso, pero en realidad Dios, hermano, ¿quién se puede esconder de Dios? Lo que nos lleva entonces, hermano, a otra prerrogativa. Dios no le estaba diciendo ¿dónde estás tú? Porque no sabía dónde estaba. Dios le estaba diciendo ¿dónde estás tú? Como queriéndole decir, date cuenta dónde estás. ¿Dónde estás tú? Hay preguntas que el ser humano se hace, hermano. Por ejemplo, preguntas que tienen que ver con el ser de uno. Por ejemplo, no sé quién soy o quién soy yo, ¿verdad? Yo no sé de dónde vengo, o no sé dónde estoy, ni tampoco a dónde voy. Son pues conclusiones que llegamos o preguntas que nos hacemos cuando estamos confundidos o nos sentimos extraviados. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿A dónde estoy? Hermano, un cristiano que es cristiano, entre comillas, pero vive una doble vida y se vive escondiendo, hermano, de Dios, tarde o temprano se tiene que hacer estas preguntas. Porque, hermano, el pecado deja un sinsabor. El pecado nos deja un sentir, hermano, de insatisfacción. Nunca el pecado, aunque momentáneamente nos produzca cierto placer, hermano, eso va a permanecer. Después vienen las consecuencias. El pecado lleva a las personas a huir y esconderse de la presencia de Dios. Pero tarde o temprano, de alguna u otra forma, Dios te va a llamar y vas a tener que escuchar la voz de Dios diciéndote: ¿dónde estás tú? El hijo pródigo se fue a gastar todo, Lucas 15, se fue a gastar toda su herencia. Él tenía estas preguntas. Quiero saber quién soy, la capacidad que tengo. Quiero saber qué es lo que me depara el futuro. Es más, él consultaba adivinos. Él se fue a vivir perdidamente, dice la palabra. Esa es la necesidad del ser humano. Ir a buscar, hermano, algo que satisfaga las interrogantes más importantes de nuestro corazón. Y entonces, hermano, nos emprendemos una búsqueda y nos vamos, entonces comenzamos por los placeres. Y empezamos a malgastar no solo nuestros bienes, sino también nuestra vida. El hijo pródigo comenzó a malgastarlo todo. Comenzó a vivir perdidamente en su necesidad de encontrar respuestas a las preguntas importantes que su corazón le demandaba. Y de repente, hermano, esa voz, ¿dónde estás tú?, vino del interior de su corazón. Cuando estaba comiendo algarrobas junto con los cerdos, y como él necesitaba saciarse, él tenía hambre. De repente comenzó a comer inconscientemente y de repente cae en cuenta y mira que su alrededor está rodeado de cerdos. Y entonces él se da cuenta dónde está.
estoy? Si en mi casa los jornaleros viven mejor que yo, ¿en dónde estoy? Pero él no solamente se preguntó en dónde estoy, él no solamente se dio cuenta que estaba rodeado de inmundicia, de pecado. Él tomó una resolución en su corazón de levantarse. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno que me sigas llamando hijo, pero por lo menos permíteme trabajar. Qué tremendo. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Después de que tú pecas, hermano, y tú eres hijo de Dios, te sientes así. No merezco, no soy digno. La historia del hijo pródigo muchas veces ha ensalzado al hijo, pero en realidad, hermano, esa historia no se trata del hijo pródigo. Esa historia se trata del Padre amoroso y misericordioso, que a pesar de la condición en la que venía ese hijo pródigo, lo recibió con brazos abiertos, le puso anillo en el dedo, le cambió la vestidura y declaró estas palabras: mi hijo estaba muerto, pero ahora vive, hagamos fiesta. No importa dónde el ser humano se encuentra, hermano, siempre que él reacciona y entiende que, hermano, el lugar en donde está no es el lugar que Dios ha diseñado para él, no es el lugar, no es la casa del Padre, no es el lugar donde Dios quiere que usted esté, hermano. Entonces, hermano, usted reacciona y dice: voy a volverme a la casa del Padre. Entonces usted se encontrará, hermano, no un Dios con un látigo para darle, encontrará un Dios, hermano, que renovará el pacto, que le dará vestiduras nuevas y, hermano, que le devolverá su lugar a la mesa. Y mientras estemos vivos hay esa esperanza maravillosa. ¿Dónde estás tú? Hay ciertas personas a las que Dios le hizo esta pregunta: ¿dónde estás? Adán y Eva le preguntó: ¿dónde estás? Número uno, a Adán y Eva Dios les preguntó: ¿dónde estás tú? Génesis 3 del 7 al 10, por favor. Gracias, Jesús. Génesis 3 del 7 al 10. Lea aquí en la pantalla si quiere. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué? Ahí lo podríamos cambiar: y conocieron dónde estaban. Conocieron cómo estaban. Entonces, ¿sabe qué hicieron estos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermano? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Se les abren los ojos, se dan cuenta dónde están, pero se escondieron. Y Dios les dice: ¿dónde estás? El pecado nos quita de la posición delante de Dios. Versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, siempre querrá, hermano, cubrir su vida, esconderse detrás de apariencias. La palabra higuera, hermano, hojas de higuera, las hojas de higuera que Adán y Eva tomaron para cubrirse, representan a la religión, que de hecho hay muchas. Todo aquello, hermano, que intente acercar al hombre con el Creador, aparte de Jesucristo, se llaman nuestras propias vestiduras. En Isaías capítulo 4, versículo 1,
dice el profeta, el Señor hablando a través del profeta, en aquel día me dirán 7 mujeres, en aquel día, perdón, 7 mujeres echarán mano, perdón, de un hombre, sí, 7 mujeres echarán mano de un hombre. Y me dirán, no queremos tu pan, ni tampoco tus vestiduras. Solo permítenos llevar tu nombre y quita de nosotros el oprobio. En otras palabras, lo único que queremos de ti, Jesucristo, este hombre Jesucristo, y estas 7 mujeres son la iglesia. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Diferentes iglesias, diferentes épocas, diferentes personas. Y todas representadas en 7 iglesias. Que son una iglesia en realidad, la iglesia de Dios. Y dice que en aquel tiempo, o sea, en estos tiempos, 7 mujeres echarán mano de un hombre, Jesucristo. Y le van a decir, no queremos tu provisión, no queremos tu pan, no queremos la revelación de tu palabra. No queremos tu vestidura, no queremos tu cobertura, no queremos tu autoridad. Solo queremos tener el nombre de iglesia cristiana y tus beneficios de serlo. Pero no queremos ni tu autoridad ni tu palabra. Vamos a inventar la Biblia del mormón, el atalaya. Vamos a inventar cualquier cosa. Pero no, lo que sí queremos es tu nombre. No te queremos a ti, queremos tu nombre. Quita nuestro oprobio. Queremos los beneficios. La religión provoca, hermano, que el ser humano busque a Dios a su manera. Y esas son hojas de higuera, cubriéndose con sus propias justicias. Y fíjese que una persona religiosa es aquella que reconoce su condición, como Adán y Eva reconocieron que estaban como. Reconoce su condición, pero no están dispuestos a cambiar. Y prefieren esconderse o excusarse, hermano, excusar su pecado muchas veces a través de la apariencia o hasta el servicio. Pero Dios te conoce. ¿Cómo nos vamos a esconder del Señor? Usted no es grato al Señor porque usted le sirve. Usted es grato al Señor porque usted le obedece. Samuel le dijo a Saúl, capítulo 15, ¿se complace Dios de los sacrificios? ¿Se complace el Señor tanto de tu servicio y tu sacrificio como el que se le obedezca? ¿De qué se complace más? Dios quiere una obediencia absoluta, no a medias. Porque obediencia a medias, hermano, es vivir en pecado. A Dios no se le puede obedecer a medias. Tú no puedes escoger qué parte obedecer de Dios o qué parte escoger de la palabra de Dios. Tú tienes que, hermano, deleitarte y meditar en toda la palabra de Dios. Y no aislar versículos, hermano, a tu conveniencia y simple y sencillamente agarrarte de ellos para formar tus pretextos y vivir como se te da la gana. La religión tiene esta tremenda característica. Le abre las puertas al mundo para que venga al mundo y que siga viviendo como se le da la gana. No, dice la tradición, con todo respeto. Hablo de la tradición, no hablo de las personas. Dice la tradición, no te preocupes, el que peca y reza empata. Pecaste, rézate tantos Ave María y no hay problema. No te preocupes, del novenario lo sacamos. No estoy atacando, hermano, es que tengo que exponer la verdad. Usted me disculpa. La religión, las falsas religiones, las doctrinas o doctrinas de demonios que dice la palabra en Timoteo, tienen esa característica. Ofrecen salvación sin ninguna condición. Ya me salió un verso sin esfuerzo. Hermano, pero escúchame. Si tú quieres la salvación de Cristo,
tú tienes que, hermano, convertir a Jesucristo, no solo tu Salvador, sino también tu Señor. Si Él es tu Señor, ¿en dónde está tu obediencia? ¿Se complace Dios de tus sacrificios o que le obedezcas? Hermano, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera y se escondieron. La actitud correcta de Adán y Eva era: Señor, qué barbaridad, perdónanos. Pero ellos se escondieron. En la actitud de muchos, hermanos, que después de que pecan, porque todos pecamos, ¿no? Pero hermano, cuando tú pecas, hermano, no te escondas del Señor, porque eso es absurdo y ridículo. De Dios no te puedes esconder. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? Te puedes esconder. No te escondas, no corras a esconderte, no te excuses ni te cubras con tu propia vestidura. Si te diste cuenta que estás desnudo, preséntate desnudo delante de Dios. Expuesto, diciéndole al Señor: ¿qué puedo encubrirte, Señor? ¿Qué puedo esconderte, Señor? Adán y Eva cubrieron sus vergüenzas o lo que los avergonzaba. Pero hermano, esa era una figura del pecado. No encubras tu pecado, mi hermano. Exponlo delante de Dios. No lo expongas delante del pastor ni delante de otro hermano. Ve a la presencia de Dios y dile: contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. El hijo pródigo, cuando llegó al padre, no le dijo: sabes, yo sé que fallé, pero es que tú sabes la necesidad de la juventud y las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Tú conoces. Yo quería conocer, no dijo nada de eso, hermano. Dijo: Padre, contra ti y solo contra ti he pecado. Esa es una parábola, lo que significa que eso no pasó. Eso fue una figura literaria que, hermano, Jesucristo utilizó para exponer el amor y el perdón y la misericordia de Dios para con aquellos que no encubren su pecado. No te cubras con hojas de higuera. No te escondas, hermano. Sabe, a veces los peores pecadores no son los que andan en la calle. A veces los peores pecadores son los que dicen ser cristianos. La palabra de Dios dice, 2 de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, está hablando de la palabra, el conocimiento intelectual. No íntimo, sino intelectual. Esta palabra conocimiento en este pasaje es una palabra que es en griego gnosis. Y gnosis es un conocimiento mental, intelectual nada más. Y vuelvo a repetir. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el gnosis, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Escúcheme, ¿cómo funciona esto? No es lo mismo gnosis con G que epignosis. El conocimiento, y los dos son conocimiento, sin embargo difieren bastante, porque el gnosis es un conocimiento intelectual que Satanás, los demonios, el mundo tiene. Usted le dice: ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Conoce a Dios? No. ¿O sí? Usted le pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Tiene un conocimiento intelectual, pero no tienen una epignosis, una relación personal, una intimidad con Él, un yadá, una epignosis, una relación por evidencia y experiencia. Y entonces, hermano, dice que si ellos escaparon de las contaminaciones por un conocimiento intelectual,
Hermano, el conocimiento intelectual de lo que no debes hacer no será suficiente para que lo dejes de hacer. ¿Me está escuchando? Que usted sepa que eso es malo no será suficiente para que usted deje de hacerlo. Usted tiene que tener un encuentro, una epignosis, una experiencia, una relación, una evidencia con Dios, hermano, para que el Espíritu Santo venga a morar en usted y sea el Espíritu Santo, hermano, que controle su vida y ya no su carne, su alma. Estos, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué se enredaron primero? ¿Porque eran salvos y se volvieron al mundo? No, porque nunca fueron salvos. Ellos tuvieron un gnosis, pero nunca un epignosis. Nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Por eso ahí en 1 Juan 2:19, no lo busques, hijo, dice, estaban con nosotros, pero se salieron de nosotros para manifestar que nunca fueron de nosotros. Porque un hijo de Dios permanece. Dice, y enredándose volvieron otra vez a ser vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, escuche, no haber gnosis otra vez, conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido no haber conocido la justicia, sino el camino. No dice la justicia es Jesucristo. El camino de la justicia, que después de haberlo gnosis, conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. En otras palabras, era gente, hermano, que le dijeron, no hagas eso, no haga aquello, no toque aquello, no haga lo otro. Es una iglesia prohibitiva. Yo nunca le voy a decir a usted, no toque eso, no haga aquello, no haga lo otro. Yo le voy a enseñar la palabra de Dios, hermano, y el Espíritu Santo se encargará de decirle a usted qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe de hacer. Porque cuando usted no tiene el Espíritu Santo, pero yo le digo que haga y que no haga, hermano, a usted le va a importar un comino lo que yo le diga. Es el Espíritu Santo que convence de pecado al hombre. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros cuando tenemos una epignosis, un encuentro sobrenatural con la gloria de Dios. Mira lo que dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio 22. El perro, ¿qué? ¿Y por qué el perro vuelve a su vómito? Porque comió mucho, dice mi hijo. El perro volvió a su vómito porque nunca dejó de ser perro. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Y por qué volvió al cieno? Porque nunca dejó de ser puerca o cerda o cerdo. No hubo una transformación que es producto de una epignosis, una experiencia, una relación, un encuentro sobrenatural con Jesús. Eso es lo que hace la religión. Sabe lo suficiente, hermano, para asistir a una iglesia, pero tiene tan poca revelación y fe como para vivir cumpliendo lo que sabe. Un religioso sabe que eso está mal, pero no tiene la fuerza para, hermano, dejar de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, no le queda más que cubrirse con hojas de higuera, excusando su pecado y, hermano, escondiéndose de Dios, escondiendo su desnudez. Déjame decirte algo, hermano. Quiero aclararte algo en el nombre de Jesús. Estamos desnudos delante de Dios. Salmo 119 dice, me has conocido, Señor. Has conocido mi levantarme y mi acostarme. Todos mis pensamientos desde lejos te son conocidos.
Tú que piensas que puedes pensar, venir acá, pero pensar y hacer lo que se te da la gana en el secreto. Escúchame, hermano, tú no vienes a la iglesia para honrar a un hombre o a un pastor. Tú vienes a la iglesia para honrar a Cristo. Y sabes que cuando tú lo deshonras en privado, hermano, Él se siente avergonzado. A Él es al que le faltas. Usted no peca contra mí, hermano, o contra los pastores, o contra el líder. Por eso el liderazgo debe entender esto, que cuando alguien cae en pecado, nosotros no tenemos el derecho de venir y aplastarlo como a cucaracha. Lo que tenemos que hacer es lo que dice Gálatas capítulo 6. Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también caigas. Porque no tenemos el derecho de pisotear a la gente, hermano. Ni Dios mismo, que es el que puede hacerlo, lo hace. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, tenemos el deber de decirle la verdad a la gente. Porque si no, termina en la religión. La religión aplaca la culpabilidad del hombre en su alma, pero no la culpabilidad del hombre en su espíritu. Dice la palabra en Isaías 53:4. Que Él tomó todas nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue echado sobre Él. Y la iniquidad reside en el espíritu del ser humano, en un espíritu muerto, en un espíritu no resucitado. Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo hago, Señor, para volver a nacer de nuevo? Y le dijo: debes nacer por el agua y por el espíritu. Renacemos por el espíritu. Necesitamos eso en nuestra vida. Adán y Eva podían andar desnudos al principio y no tenían vergüenza, porque su corazón era puro. Ellos podían andar en transparencia y no había necesidad de ocultar nada, porque su corazón era recto delante de Dios. No se andaban escondiendo y andaban desnudos. Pero fue el pecado, hermano, y la desobediencia lo que hizo que la malicia entrara a sus corazones. Y ya dejaron de ver la pureza y comenzaron a sentirse avergonzados. Y vea la actitud que ellos toman. Se cubren con higuera, hojas de higuera. Y, hermano, se esconden de su presencia. Todos pecamos, hermano. Pero la actitud o la reacción que tenemos ante ese pecado es lo que marca la diferencia. Adán y Eva se escondieron. El hijo pródigo volvió a la casa del padre. Se arrepintió de corazón. Cuando tú procuras honrar a Dios y obedecerle, esto se va a manifestar en una vida de santidad y transparencia. ¿Cómo dije? Diga fuerte: santidad y transparencia. Los hermanos el viernes que le estaba dando clases se reían porque conecté la computadora y como estaba hablando con la pastora, esposa del pastor, ¿verdad? Para ver dónde estaba, cómo había llegado. Entonces yo me desconecté de lo que estaba haciendo un momento porque estábamos esperando que llegaran los demás hermanos, y conecté la pantalla a la computadora y empecé a hablar con la pastora en el Facebook. Y entonces yo miraba a los hermanos así. Hoy sí, papá, hoy sí vamos a agarrar al pastor, dijeron algunos. No, son bromas. Pero cuando me di cuenta, le digo, bueno, ahí está Michael, es decir, bandidos, me están viendo el Facebook, ¿verdad? No, pero léanlo. Lo puse a leerlo, ¿verdad? Porque los hombres de Dios debemos ser transparentes, hermano. No tener nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar, hermano. Vea, es ridículo querer ocultar delante de los hombres lo que no podemos ocultar delante de ellos. Al fin y al cabo, con el que debemos quedar bien es con el Señor. Una persona pura no anda con cosas que ocultar. Anda
desnudo como Adán y Eva. No tienen nada que ocultar. ¿Por qué van a ocultar algo? Si saben que Dios los conoce, hermano. Pero la tendencia que cuando tú te has contaminado con el pecado es retraerte, esconderte y excusarte con las hojas de higuera, con la religión. El pecado abre nuestros ojos carnales y provoca la necesidad de esconderse de Dios. Tenemos, hermano, que renunciar al pecado si queremos ver la gloria de Dios. Porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Yo vivo para eso. Y no soy perfecto, ni tampoco puedo decir que no peco. Pero el anhelo de mi corazón es honrar a Dios. Vivir para la gloria de su nombre. Que cuando Él venga a examinar mi vida pueda encontrar pureza en mi vida. Job decía en el capítulo 31, creo, he hecho pacto con mis ojos. ¿Cómo he de ver una virgen? Una persona que vive en santidad, hermano, ha consagrado su vida entera a Dios. No partes, no ritualismo. No venimos a la iglesia, alabaré, alabaré, alabaré. Y cuando salimos allá a la calle, hermano, con una boca bendecimos a Dios y con esa misma boca maldecimos. Y cuando tú hablas mal, eso es maldecir a Dios. Porque la gente te escucha y te observa y dice, y este se la tira de cristiano y habla como cualquier mundano. Este se la tira de cristiano y anda en chisme. Este se la tira de cristiano y no cumple sus compromisos. Este se la tira de cristiano y es un mentiroso. Y entonces provoca que la gente maldiga a Dios. Esa gente hace más daño, hermano, que la gente que está allá afuera. Si tú eres cristiano a medias, tú le estás provocando más daño al reino de los cielos que aquel impío, que aquel brujo, hermano, que está haciendo cochinadas allá. Porque tú estás provocando, hermano, que la gente deje de creer en Dios. Por lo tanto, te digo hoy, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida interna? ¿Cómo está tu pecado delante de Dios? Deja de esconderte tras la religión y la excusa o el servicio. Y exponte delante de Dios, hermano, hoy un día de arrepentimiento. Porque de nada sirve que el mundo nos alabe y el Señor nos repruebe. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, delante de Dios. Hoy en las iglesias hay muchos pecadores profesionales, levantando manos, profetizando, predicando, tocando, cantando, aparentando una vida de piedad y santidad. ¿Sabe cómo le llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blanquitos, pero por dentro están llenos de toda corrupción, de toda inmundicia, de toda pestilencia. Te hago una pregunta hoy sinceramente y concienzudamente. ¿Tu corazón es un olor fragante a Dios? ¿O, hermano, tu corazón apesta delante de Dios? Y a mí no me diga nada, dígaselo a Dios. ¿Sabe? Mi papá tiene un dicho muy, me gusta, dice, el que mucho se excusa, se acusa. Pecaste, vuélvete, perdóname. Me gusta esa gente así a mí. Que no ande escondiendo nada, que no ande excusando sus faltas. Llegué tarde porque sí, perdón, fui responsable, punto. Falté, sí, perdóneme. Dé la cara, no se esconda. No sea como aquel, ¿verdad? Que lo fue a buscar el polaco. Y dice, ¿está su papá? Esperen un momentito. Dice, papi, ahí está el polaco. Decirle que no estoy. Se va.
Dice mi papi que no está. Pobre Pastor Leo. Hermano, no se esconda, dé la cara. Dígale que está a su lado, no te escondas, da la cara. Mucho menos de Dios. ¿Está recibiendo esta palabra, iglesia? El religioso excusa y esconde su pecado detrás de la apariencia, las buenas obras y la religiosidad. El religioso esconde su pecado aun y cuando es confrontado. No, es que yo no quise decir eso. Qué triste eso. Es que me sentía mal en ese momento. Deja de excusarte, hermano. Cuando con mi esposa hemos tenido alguna diferencia y nos pedimos perdón, fíjese que me gusta porque o sea yo, ya mi esposa, nos decimos: perdóneme, no tengo excusa. No puedo excusar mi comportamiento. ¿Sabe, hermano? Cuando mi esposa me ha dicho eso, ¿sabe cómo me siento yo? Qué lindo, Señor, gracias. Usted dice: perdóneme, pero es que usted tuvo la culpa, usted me... ¿Para qué? Más bien se atiza el fuego. ¿Cuántas veces, hermano, se ha resuelto las cosas cuando se va a pedir perdón y dice: perdóneme, hermano, pero es que usted tuvo la culpa? ¿Cuántas veces se ha resuelto el problema? ¿Cuántas? Pero cuando usted llega en humildad y le dice: hermano, hermana, perdóname, soy inexcusable, te ofendí, perdóname, me arrepiento, perdóname, no tengo excusa. ¿Sabe qué es lo que hace usted? Desarma al cliente. Perdón, no le queda de otra, hermano. No le queda de otra. ¿Qué más le va a decir? Sí, ¿cómo dice? Sí, tenés razón. Igual también. Y lo otro también. Todo. Desarma, hermano. ¿Sabe? Cuando usted va delante de Dios y no le anda con excusas, me va a parecer un poco raro lo que le voy a decir. Usted desarma a Dios. Cuando la gente ofende a Dios, Dios le sale como león de la tribu de Judá. Pero cuando la gente viene delante de Dios, hermano, con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? ¿No? ¿Cómo no te voy a perdonar? Qué maravilloso es Dios. ¿Cómo no te voy a recibir? Yo siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Dónde estás tú hoy? Iglesia, ¿te estás escondiendo del pecado? ¿Estás escondiendo, mejor dicho, tu pecado? Yo siempre le he dicho a la gente: el pecado es como la caca del gato, hermano. No se ve, pero se siente. ¿Ha visto que el gato qué es lo que hace? Pero como huele, ¿verdad? Yo por eso no admito gatos en mi casa. Aquí el único gato soy yo, le digo a mi esposa. Hermano, no oculte su pecado, porque tarde o temprano va a comenzar a... Mejor expóngase delante y saque la inmundicia de su vida y alcanzará misericordia. Adán y Eva fueron los primeros en decir que Dios les dijo: ¿dónde estás tú? Lo siguiente, hermano, número 2, el profeta Jonás, como decía mi hijo, Jonás, Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios y desobedeciendo al llamado de Dios para su vida. El primer punto es el pecado, el segundo es el llamado. Hay gente que está escondiendo su pecado, pero hay otros que se están escondiendo del llamado de Dios. Dios dice: muchos son los llamados. Quiero que levante su mano así. Vamos todos. Ahora doble el dedito para donde esté.
Ahora hágale así. Soy llamado, diga. Usted está siendo llamado por Dios. No diga, es que el llamado, yo no tengo ese llamado. No, dejémonos de babosada. Todos tenemos llamado. Todos somos llamados. Diga conmigo, muchos. Todos. Yo soy llamado. No, es que yo no puedo. No, nada de cosas. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Jonás tenía un llamado de parte de Dios. Pero Jonás, sácatela, ¿verdad? Mejor decidió huir porque el desafío y el reto de su llamado parecía muy grande y él no estaba dispuesto a pagar el precio. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Este bote es de mi esposa, ¿verdad? Porque no van a pensar mal. No me gusta este bote. Cámbiame el bote, por favor. No es muy varonil. Jonás 1, del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Cómo fue el que le dijo? Fue directivo, el Señor no anduvo con cosas. Le dijo: levántate y ve a Nínive. ¿Hubo margen de error en ese mando que Dios le dio, en esa orden? No había. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás prefirió pagar el precio lejos de Dios, para huir de Dios, que pagar el precio para honrar a Dios. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Y Jonás viene y pagó el precio, pero de una nave que iba hacia Tarsis. De cualquier forma usted va a pagar el precio, quiero que se lo diga. Quiero decirse. O paga el precio del llamado de Dios para su vida, o va a pagar el precio, hermano, hacia su proceso, hacia la tempestad. Andrés, por favor. Hacia la tempestad y hacia la tormenta. La palabra tormenta y tempestad en la Biblia son sinónimo de prueba. Son sinónimo de quebranto y de proceso. ¿A cuánto le gusta estar en la tormenta? En medio del mar. ¿Cuánto le gustaría? En medio de un huracán, en medio del mar. Jonás pagó y compró un ticket al desobedecer a Dios, directito a la tormenta, directito al proceso de quebranto de Dios. Dios le dijo a Jonás y le dio una asignación: ve a Nínive a anunciar un juicio. Él fue específico, pero Jonás trató de huir en dirección opuesta totalmente a Dios. Porque cuando tú desobedeces al llamado de Dios, tú te vas a volver, hermano, en contra de Dios. ¿Me estás oyendo? Jesucristo dijo: el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Y el que no me ayuda a recoger, ¿qué hace? ¿Me estoy oyendo entonces? Cuando Dios le dice: te estoy llamando para esto, pero usted voluntariamente decide decirle al Señor no, entonces automáticamente usted, hermano, hace dos cosas: compra un ticket directo hacia su tormenta, y número dos, se vuelve en contra de Dios. Comienza a desparramar, comienza a ir en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Todo lo contrario a lo que Dios le está llamando. ¿Por qué Jonás no quiso ir? Por rebelde, por desobediente, por negligente. ¿Por qué la gente no obedece al llamado de Dios? Por rebelde, por desobediente, por negligente. Porque la gente piensa en su mente, hermano, que ellos son los que tienen que mantenerse en el llamado. Déjame decirte algo, hermano, y te lo digo con toda propiedad.
Dios, o mejor dicho, el llamado es tan sobrenatural como permanecer en él, porque Dios es el que sostiene al que llama. El que invita paga, mi hermano. Si Dios te está invitando, te está llamando a hacer algo para su obra, despreocúpate de cómo lo vas a hacer, despreocúpate de los recursos, despreocúpate de todo y simplemente dile: aquí estoy, Señor. Jonás comenzó a razonar, comenzó a pensar: ¿y cómo? ¿Y cómo voy a hacer? Esa ciudad es muy grande, esa gente es muy malvada, si les voy a predicar me van a matar. Estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en obedecer a Dios. ¿Sabe por qué la gente desobedece a Dios en su llamado? Porque piensan más en ellos que pensar en lo que Dios quiere para ellos. No están dispuestos a incomodarse. Rico, ahí quédate. No están dispuestos a incomodarse. Cuando Dios te llama, te va a incomodar. Cuando Dios te llama, te va a sacar del círculo del conformismo. Y hermano, te lo aseguro, te lo prometo, Él te va a sacar de esa comodidad. Y vas a tener que estar dispuesto a pagar el precio. Y va a venir el razonamiento y va a querer, hermano, meterse a tu cabeza, a tu mente, y va a decir: ¿pero cómo? ¿Y cómo vas a hacer aquello? Mire, hermano, ¿a usted qué le importa cómo? Si Dios lo llamó, Él le va a proveer. Dios le va a mandar cuervos, hermano. Este pastor nos decía a mi esposa y a mí: quiero que sepas que Dios tiene su gente. Dios tiene la gente para bendecir a sus hijos. Eso decía, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo no he de servir a mi rey yo, hermano? Si solo bien me ha hecho. Él solo bien me ha hecho. Dios solo bien te ha hecho. ¿Por qué no le vas a servir, hermano? Sacúdete el conformismo, la haraganería, hermano, y dile que sí al Señor, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver su mano de poder contigo. A veces el llamado a nuestra vida será tan grande, iglesia, que muchos decidirán huir mejor. Pero eso, aunque te dé temor, sigue siendo desobediencia. Es que me dio temor, sigue siendo desobediencia. Usted y yo debemos aprender, iglesia, que no podemos escapar de su presencia. Romanos capítulo 11 dice: irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. En otras palabras, cuando Dios llama a alguien, no dice: es que aquel tomó mi llamado. Vea, hermano, nadie te puede quitar el llamado, ni siquiera un pastor. Saúl no le pudo quitar el llamado a David, por más que lo procuró. Nadie te puede quitar tu propósito. Nadie te puede, hermano, opacar. Los hermanos de José intentaron detener el propósito de Dios para la vida de José. Los que lo esclavizaron, hermano, los que lo compraron, los ninivitas, también quisieron esclavizarlo y detenerlo. La Potifara, con su danza del vientre, también lo quiso detener. En la cárcel lo quiso detener. Pero así como, hermano, Jesucristo, la muerte tampoco lo pudo detener. Ni el hoyo, ni la esclavitud, ni la mentira, ni la cárcel. Nadie pudo detener el propósito que José tenía que cumplir. Tampoco la muerte pudo detener el propósito que Jesús tenía que cumplir. Y así te digo hoy en esta mañana: aún te pueden tirar en el hoyo, te pueden vender como esclavo, te pueden meter a la cárcel, hermano, pueden mentir acerca de ti, te pueden poner la pata encima. Pero si Dios está contigo, hermano, como estuvo con José y como estuvo con Jesucristo, nadie podrá detener el propósito de Dios sobre tu vida. Nadie podrá detener el llamado. Nadie podrá detener el cumplimiento. Te vas a volver en la persona más imparable del mundo. Nadie te podrá detener. Te vas a volver en la persona más invencible del mundo. Porque si Dios con nosotros, mi hermano amado,
Es ridículo huir del llamado, pero también es abrumador obedecerlo. Cuando Dios nos llamó a Costa Rica, nosotros tuvimos que morir a Honduras y a todo lo que había ahí. Estábamos cómodos, estábamos bien, nos gustaba nuestra vida allá, estábamos bien. Y tuvimos que soltar nuestras redes por seguir a Jesús. Y no lo digo con tristeza. Desde el primer día que salimos de Honduras, Dios marcó nuestro viaje y ha marcado nuestro viaje con lo sobrenatural. Yo puedo decir, y mi esposa también, y mis hijos, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Por qué vas a huir de tu llamado? ¿Por qué vas a correr de tu llamado? A veces, hermano, va a ser tan atemorizante, pero debes confiar en el que te está llamando. ¿Sabe qué hizo Jonás? Después de que huyó de su propósito, se fue a dormir. Se puso a dormir, hermano, cuando debió profetizar. Para Dios es grave, escúchame lo que te digo, para Dios es grave que tú te vayas a dormir cuando es tiempo de ir a la guerra. ¿Cuántos se acuerdan lo que le pasó a David por quedarse durmiendo en el tiempo que los reyes van a la guerra? Dice la palabra, en el tiempo en que los reyes van a la guerra, David se levantó a las 4 de la tarde. Se quedó en el palacio y se paseaba por el terrado y miró ¿a quién? Miró a la Betsabé bañándose. Y ahí, hermano, se abrió la puerta para que la maldición entrara a la vida de David. Cuando tú faltas al llamado de Dios, déjame decirte lo que vas a hacer. Vas a comprar, hermano, un ticket hacia la tormenta y el proceso de Dios para tu vida. Número 2, te vas a oponer al llamado de Dios. Y número 3, vas a comenzar a abrirle puertas al pecado. Porque el que no es conmigo, contra mí es Dios Jesucristo. Es grave para Dios que nos pongamos a dormir cuando es tiempo de ir a la guerra. Es algo, hermano, que va a traer consecuencias. Si vamos en rumbo opuesto, Dios permitirá que las tormentas vengan, que las grandes ballenas, los conflictos vengan, para devolverte a su llamado. ¿Cuántos creen que tienen llamado de parte de Dios? ¿Cuántos creen que tienen un propósito de parte de Dios? ¿Sabe qué dice Salmo 138:8? Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe qué dice Proverbios 19:21? Muchos son los pensamientos del hombre, pero el propósito de Jehová permanecerá. Quiero decirte algo. Si tú eres una persona de propósito y llamado para con Dios, tú te puedes salir huyendo de la presencia de Dios, pero donde te vayas a meter, ahí te va a ir a buscar el Señor. Allí va a mandar a su ballena, allí va a mandar su tormenta, allí el Señor va a buscar, va a captar tu atención. Y déjame decirte algo, Dios tiene su forma de captar nuestra atención. Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. Seamos inteligentes, hermano. No necesitamos el palo para entender que tenemos un propósito que cumplir. Hay gente, hermano, que comienza a cumplir su propósito cuando ya tiene edad muy avanzada. Y sabe que yo he hablado con gente así y me dice, ¿cómo eché a perder mi tiempo? Yo pude haber hecho desde pequeño esto. ¿Cómo perdí los mejores años de mi vida? ¿Cómo me hubiera gustado entregarle los mejores años de mi vida a Jesús? ¿Sabe qué, hermano? Usted puede ser cristiano y venir a la iglesia y no estar cumpliendo el propósito de Dios para su vida.
Puede tener 60, 70 años y estar lejos del plan de Dios para su vida. Pero si esa es la condición en la que usted está, el Señor también le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Ya una pregunta de parte de Dios hoy? ¿En dónde estás? ¿Estás cumpliendo el propósito, el llamado de Dios para tu vida? ¿O poco a poco te fuiste alejando y alejando y alejando y ahora es difícil regresar? Puede que sea difícil, pero no es imposible. Podemos volvernos al Señor, hermano. Si tú vas en rumbo opuesto, Dios mandará a llamar sus tormentas. Usted y yo debemos entender que no podemos escapar de la voluntad de Dios, ni tampoco de nuestras responsabilidades. No trate de huir del llamado de Dios. No puede. El Señor te está llamando. Yo sé que hay corazones que están siendo tocados por el Señor. Y Dios te está llamando en esta mañana. Él está tocando tu corazón. Él te está llamando a salir del pecado. Pero no solamente a salir del pecado y dejar de esconderte en el pecado, sino que también a tomar el arado y comenzar, hermano, a recoger, a trabajar, a ser un obrero para la gloria de Dios. Ya bastante tiempo vivimos lejos de Dios. Ya bastante tiempo vivimos, hermano, en una vida contradictoria a Dios. Hoy es un buen día para que nos volvamos a Él. Hoy es un buen día, hermano, para que reconozcamos que estamos desnudos delante de Él. Hoy es un buen día, hermano, para que tú te abras delante de tu Dios y le digas: Señor, estoy desnudo, no puedo esconderte nada. Hermano, si tú estás huyendo y te estás escondiendo por tu pecado, hermano, eso tiene solución. Simplemente preséntate delante de Él y dile: aquí estoy, Señor, desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estoy delante de ti, Señor amado. Tú conoces mi entrar, mi salir, mi levantarme y mi acostarme. Mis pensamientos no te son ocultos. Aquí estoy delante de ti, Señor. Y permitir que el Espíritu Santo comience a escudriñar tu corazón. Y que comience a mostrarte aquello que habías escondido por tanto tiempo. Aquello que habías guardado ahí, hermano, donde no quieres que nadie lo vea. Hoy es un día de abrir nuestro corazón a Jesús. Y si hayas estado ya huyendo del llamado y el propósito de Dios, no esperes que Dios mande la ballena para devolverte a tierra. Cuando la ballena se tragó a Jonás, cuando lo echaron al agua y la ballena se lo tragó, lo llevó a las partes más profundas. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú eres reacio al llamado de Dios y tú te vuelves rebelde al llamado de Dios, pero Dios tiene un plan para contigo, hermano, Dios va a mandar una ballena que te va a llevar a lo profundo. ¿Y sabes qué? Yo sé lo que es sentir, hermano, que uno se muere. No esperes sentir que Dios te lleve a lo profundo, hermano. Jonás sintió que fue llevado al mismísimo infierno por esa ballena. No espere que Dios lo lleve a lo profundo. No espere, hermano, que Dios lo machaque para que entienda. Cuando Jonás estaba en la ballena y clamó al Señor y dijo: Señor, qué gran pecado cometí contra ti, perdóname. Dios mandó a esa ballena y lo fue a tirar específicamente, ¿sabe dónde? A las orillas de Nínive. Cuando tú te vuelves en amistad con Dios y en amistad con el llamado de Dios para tu vida, hermano, aunque tú te habías ido lejos, Él tiene el camino y la forma de hacerte regresar a tu propósito. Así como lo hizo con Pedro, así como lo ha hecho con todos nosotros, mi hermano amado. No importa cuánto tiempo anduviste huyendo de Dios, hermano, hoy es un buen día para que le digas al Señor: perdóname, he sido rebelde, he sido obstinado, he sido desobediente y negligente. Cuando yo pude haber sido una persona que llevara a muchas personas a ti, cuando pude haber sido alguien que impactara este mundo con tu palabra, cuando pude haber sido alguien que impactara en mis generaciones para ti.
He sido negligente, pero hoy estoy delante de ti. Dios va a buscar la manera de devolverte a tu propósito. Yo quiero llamar a esa gente. No quiero llamar a que te confieses conmigo. Alguien que me diga, ayúdame, hijo. No quiero llamarte a que me vengas a decir a mí. No quiero llamarte a que vengas a hablar públicamente, a decir que tienes pecado o que has huido de su llamado. Yo quiero llamarte a la presencia de Dios en este momento. Con solo que tú te levantes, hermano, y que vengas al altar, le estarás diciendo al Señor: hoy me vuelvo a ti.